más importante de todo aquel que está siguiéndole, de no quitar sus ojos de Cristo, porque es muy importante. Entonces, como ya leímos la lectura, yo quiero volver a repetirla. Está en el versículo 35 de Juan 12. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Fíjense una cosa, aquí Jesús se refiere a luz. El libro de Juan a mí me gusta mucho porque es bien fácil de comprender cuando Jesús está hablando. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Voy a pedir, inclinemos nuestro rostro para pedir dirección. Amante y bondadoso Padre, una vez más está su siervo ante su presencia trayendo su palabra, pidiendo, Padre, que sea su palabra la que hable en todo tiempo y sea de una sustancia para nuestro espíritu, que podamos, Señor, nutrirnos de su palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, como vemos, el libro de Juan, capítulo 12, nos está hablando de la luz. ¿De qué luz nosotros comprendemos que este pasaje nos está Jesucristo? Porque es Jesucristo el que está hablando, ¿verdad? ¿De qué luz, en qué luz está haciendo referencia en este pasaje? Ahorita vamos a indagar esto. Y este sermón, Dios pidió le pusiera la palabra de verdad. Y va a estar compuesto de tres categorías. La primera va a ser la luz de los hombres. La segunda va a ser la incredulidad de los hombres. Y la tercera va a ser la palabra que juzgará a los hombres. Oigan las tres referencias que vamos a enfocarnos esta mañana para poder nosotros profundizar un poco lo que la palabra de Dios, lo que Jesús nos está diciendo. Y el primero vamos a empezar por la luz de los hombres, que es en la referencia que Jesús está hablando acá, ¿verdad? Él ha sido la luz, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron ¿qué? La tiniebla. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían que fueran expuestas, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender por qué Jesús aquí es el que está hablando y está diciendo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entonces, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Ok. Tinieblas, la palabra tinieblas, en la Biblia la entendemos como ¿qué? Oscuridad, pecado, Satanás, que es el fundador de todas estas cosas, ¿verdad? O sea, Jesús dice ahí, andad en mí para que no os sorprenda Satanás. Porque cuando la mentira viene a nosotros, es cuando nosotros damos cabida a las tinieblas que sobrepasen, ¿me entiendes? La luz de Jesús, porque ya nosotros damos cabida a las tinieblas y no a la luz. Entonces Jesús dice, ahora que todavía está la luz, andad en la luz, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas.
Pero si regresamos al versículo 27 de ese capítulo, vamos a ver algo. Vamos a ver algo aquí. Y vamos a leerlo para que podamos comprender un poquito qué es lo que Jesús está diciendo acá. ¿Ustedes saben por qué Jesús se está refiriendo de esa manera a los apóstoles? Y a nosotros también, diría yo. Porque en ese pasaje bíblico de Juan 12 es donde Jesús anuncia su muerte. O sea, Jesús está hablándole a los apóstoles aquí. Y vamos a ir al versículo 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. De aquí para adelante fue que subrayó al 34, dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Ahí es donde Jesús le responde. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco de tiempo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si vamos al capítulo 1 de Juan, en el versículo 4 vamos a encontrar donde Jesús está reafirmando lo que se está hablando en el 14. Había ya dicho lo que está confirmando en el 12. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire qué lindo es Dios, como Jesús en el capítulo 1, versículo 5, está declarando lo que está afirmando aquí en el versículo 12. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Lo que Jesús está declarando en el 12:35, él de antemano en el libro de Juan, en el capítulo 1, nos está diciendo de que por un tiempo Satanás, la muerte, dice, va a querer apoderarse de la vida que es él, ¿verdad? De la luz. La oscuridad va a querer sobrepasar sobre la luz, pero dice aquí: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, está hablando él de su resurrección, que la muerte no pudo retenerlo, ¿verdad?
Eso ya Jesús de antemano en el libro de Juan, en el capítulo 1, nos está dando la parte que va a llevar a cabo cuando se está llevando aquí, dando el anuncio de su muerte, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 35 y 36. Ahora, qué dichosos somos nosotros que podemos andar en esa luz que Jesús nos trajo, ¿verdad? Ahora la luz nuestra, no tenemos físicamente a Jesús, pero tenemos el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre a petición de Jesús. O sea, ¿nosotros seguimos en esa luz? Claro que sí. Seguimos en esa luz. Por eso la importancia de nosotros no apagarnos es no, como dijo el himno, no quites tus ojos de Cristo. Porque Cristo sigue siendo esa luz que nos da vida a nosotros espiritualmente hablando. Es muy importante que no perdamos de estos puntos. Y si bajamos en el libro de Juan 1, ahora bajemos al 12, dice: mas todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Esto nos está relatando en el libro de Juan. A mí me encanta el libro de Juan, porque si ustedes ven el libro de Juan, es un evangelio totalmente distinto a los otros tres. El libro de Juan tiene como más la sustancia más profunda, ¿no? Para nosotros poder comprender mejor, porque tenemos los relatos más claros en ese evangelio, y nos ayuda a comprender un poco mejor qué es lo que estamos hablando cuando es en referente a la luz. ¿De qué luz está hablándose en este libro? Le fue dado, dice, hecho hijos de Dios. Ya nosotros vemos aquí que gracias a la misericordia de Dios, como estamos hablando en la lección, tuvo esa misericordia para mandar a su Hijo a pagar ese precio para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos volver a ser redimidos otra vez, ¿verdad? Es importantísimo que no se nos olvide esto. Ahora, ya tenemos y sabemos la importancia de la palabra de Dios cuando se refiere y la luz vino al mundo. Pero ahora vamos a hablar de la incredulidad de los judíos, o mejor dicho, de la humanidad. Vamos a hablar de la incredulidad de la humanidad que está en este mismo pasaje, y me gusta porque este libro, este capítulo nos ayuda a nosotros a comprender bastante. Bajemos ahora al versículo 37 del capítulo 12, y aquí comienza a hablar acerca de la incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese, oigan bien esta lectura, hermanos, porque aquí tenemos que ver qué es lo que la palabra está diciendo acá. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién se ha revelado? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea,
que la palabra de Dios, que el profeta Isaías profetizó en el libro de Isaías. Si nosotros vamos al libro de Isaías, encontramos esta lectura donde él hace esta profecía, profetiza esta profecía, diciendo lo que va a ocurrir. Entonces aquí, cuando Jesús ya está presente, se lleva a cabo, y los apóstoles le hacen este comentario. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A mí me llamó la atención cuando leí esto. No creían en él con tantas señales, ¿verdad? Ahora yo pienso, nosotros cuando decimos, porque aquí está la palabra creer, nosotros decimos creemos, ya no es solamente por señales. Cuando nosotros decimos creemos, es porque fue una vida sacrificada para nosotros poder tener salvación. O sea, yo siempre veo esta gente que tuvieron esa cosa porque al vivir un mundo de religiosidad no podían comprender verdaderamente lo que Jesús le estaba hablando, porque ellos estaban más enfocados en lo literal y terrenal y no en lo espiritual. Cuando hablamos de la palabra de Dios es enfocarnos en lo espiritual para poder entender y poder sacarle el provecho que en realidad tiene. El 42 dice, que este fue el que subrayé yo: con todo eso, aún de los gobernadores muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban, oigan bien esta lectura, hermanos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a hacer una pauta aquí en esto. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está trayendo a nosotros con esto? Para que nosotros podamos profundizar un poquito más esta lectura. Dice, con todo eso, aún los gobernadores muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Porque es que estaban enfocados más en una vida literal, terrenal, que espiritual. O sea, yo me voy a preocupar más porque lo que piense el hermano, lo que piense por el reconocimiento, ¿verdad? Por el reconocimiento que se le está otorgando. O sea, ya no estamos así enfocados en lo que la palabra está diciendo, sino que estamos más concentrados en que sea yo reconocido, o no salirme de no aplicar la verdad como se debe aplicar, porque me pueden sacar de la posición que estoy. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando yo leo esta palabra, yo me pongo a pensar, no en los judíos, me pongo a pensar en lo que está ocurriendo ahora. Y vemos muchas cosas que verdaderamente a uno le duele, porque uno dice, pero si la palabra de Dios es esto lo que dice, ¿por qué se está exponiendo de esta manera? ¿Entienden? Entonces ya no estamos enfocados en traer el evangelio del reino. A mí me encanta como Jesús, aquí vamos a ver cómo Jesús expresa, porque yo vine, dice, a hablar lo que el Padre me mandó a hablar. O sea, si yo me paro aquí, yo le tengo que hablar a usted lo que Cristo Jesús dijo, por mediante de él, del Padre. O sea, yo no puedo venir a querer a cambiar lo que está acá, porque entonces ya yo no estoy haciendo la voluntad de Cristo ni del Padre, sino que ya estoy imponiendo una teoría, una filosofía o una doctrina que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una doctrina acomodada. Exacto. Hay que acomodando para que la cosa funcione, ¿no? Por ejemplo, el sistema de que hablaba con mi esposa el sábado pasado, el método de entretenimiento. Por ejemplo,
Para yo venir aquí y que ustedes me pongan atención, psicológicamente está comprobado que hay una forma que yo puedo hacerlo a ustedes, alegrarlos, ponerlos a reírse, para que ustedes me pongan atención a mí. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo no encuentro que Jesús hacía chistes, que Jesús contaba cosas para que la gente se riera. Jesús hablaba de la palabra que el Padre le mandó a hablar. Él no entretenía a nadie. ¿O sí? ¿Ustedes han encontrado en la Biblia eso? Entonces, si yo me voy a venir a parar aquí a entretenerlos a ustedes, yo me estoy saliendo de la palabra de Dios, porque yo estoy buscando que ustedes pongan atención en lo que yo les voy a decir. Es bien crítico, hermanos, es bien difícil. ¿Me entiendes? Yo no critico, como te digo, ninguna forma de otra persona, pero yo digo, yo baso en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios me dice a mí, antes de tú leer mis capítulos bíblicos, mi palabra que yo te mando a dar, haz una pauta y cuenta un chiste. Si yo lo encontrara bíblicamente, yo se lo aceptaría y yo lo haría. Pero si en la Biblia no dice, ¿yo por qué voy a venir a hacer eso? Yo tengo que traer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que por eso cuando nosotros venimos a la Biblia, a la iglesia, y alguien se para aquí a predicar, no perdamos el punto espiritual. Nunca en la vida, nunca en la vida. La palabra dice oírlo todo y retener lo bueno. Porque yo me puedo parar a decir un montón de cosas aquí y de usted depende si usted cree todas las tonterías o mentiras que yo esté contándole a usted aquí. Pero si usted está reteniendo lo bueno, usted se está basando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, como dice, la única verdad que nos da certeza de lo que se está hablando. Ahora, ya vimos aquí cómo Jesús en sus palabras está manifestando que aún los gobernadores creyeron, pero no daban el testimonio como era, porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Yo le voy a decir algo a usted. Yo aquí he hecho prédicas que a mí me han dicho, a ver hasta cuándo te permiten predicar. A mí se me ha dicho, a ver hasta cuándo te permiten predicar. Y yo digo, hasta que Dios lo permita, estaré acá. ¿Me entienden? Porque yo no voy a venir a decir algo que no está en la palabra de Dios. Y si a mí me sacan de acá, porque yo digo lo que está en la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Seguiré glorificando a Dios en gran manera. Porque, vuelvo y repito, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es eterna. No se puede manipular ni se puede cambiar. Que existan movimientos que quieren cambiar, hermano, yo les voy a decir algo. Es muy importante que estemos aferrados a la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Yo estoy dando un estudio bíblico. Y este muchacho ingresó al grupo. Es en inglés el estudio. Ingresó al grupo y trajo una nueva traducción de la Biblia. ¿Ok? Una moderna traducción de la Biblia. Y gracias a Dios doy porque habemos personas en el grupo que estamos aferrados firmemente en la palabra de Dios. Y el muchacho empezó a hacer sus preguntas. Entonces le mandamos a que leyera de su Biblia. Y mire qué cosa, estamos en el libro de Juan, leyendo el libro de Juan. Le mandamos a que leyera versículo por versículo de su Biblia. Hermanos, 4 veces se salía del foco de Cristo Jesús la palabra de que él estaba leyendo. 4 veces. Él mismo dijo, se lo digo porque esto ocurrió, él mismo dijo, ya no voy a leer más esta Biblia, voy a leer la otra traducción, la Reina Valera. Literalmente, cuando se refería a Jesús, ya estaba cambiando hasta el nombre que le pertenece a Jesús. Entonces, si nosotros no estudiamos la palabra como requiere, hay manipulaciones hoy en día que están sacando nuevas versiones que le están hasta quitando pasajes a la Biblia.
Y si nosotros no nos preparamos y nos enterramos a escudriñar esta palabra a fondo, vamos a venir siendo presas de estas manipulaciones que están afuera. Es muy importante. Y por eso es que Dios siempre pone un mensaje para que nosotros estemos despiertos, que no nos durmamos en el volante. Ahora, ya vimos aquí lo que está hablando Juan en el capítulo desde el 37 al 43. Está hablando acerca de la incredulidad de los judíos. Yo le puse y de los humanos, o sea, de todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros no nos percatamos de esta lectura. Ahora vamos a pasar a las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Oiga bien cómo aquí lo pusieron en esta cosa aquí, en esta traducción de la Reina Valera. Dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. ¿Ok? Las palabras de Jesús. ¿Por qué las palabras de Jesús van a juzgar a los hombres? Porque son las palabras del Padre que Él trajo acá. No fueron sus propias palabras. O sea, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando Jesús vino a revelarnos tantas cosas que nosotros no sabíamos, es porque el Padre así lo quiso que lo revelara a los hombres, ¿verdad? Ahora vamos a comprender. Fíjense una cosa. Miren, me encanta este libro, porque este libro está hablándole a usted de la muerte de Jesús. Él anuncia su muerte, de la muerte de Jesús, de la incredulidad de los hombres, y ahora viene a hablarle de lo juzgado que van a ser los hombres por la palabra de Jesús. ¿Ok? Es importante que vamos ahora a leer el 44 de ese mismo pasaje. Miren bien que no nos estamos saliendo del capítulo para tocar 3 puntos importantísimos en toda la cristiandad de hoy en día, para que podamos comprender. Nada más fui al versículo 1 para leerlos el versículo 4 del capítulo 1, pero toda la lectura que estamos leyendo está basada en un solo capítulo que le está dando los 3 puntos claros aquí. Si nosotros no lo entendemos es porque no queremos. Dice aquí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en ¿quién? En el que, ¿sí ven? En el que me envió es que está creyendo. O sea, es importante que nosotros, cuando escudriñamos la palabra de Dios, la leamos con aquel gusto para sacarle uno qué es lo que Jesús está diciendo acá. Porque yo me enfatizo mucho la palabra con lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Para qué Jesús lo dice? ¿Por qué Jesús lo está diciendo? ¿Por qué Jesús lo repite? Y aquella constancia de Jesús en todos los aspectos para que nosotros podamos comprender a fondo qué es lo que yo les quiero decir del Padre a ustedes, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Yo decía el otro día, sí, no hay una certeza cuándo es el día, ni la hora, ni los ángeles lo saben, pero Jesús dijo algo aquí que a mí me llama la atención, y por eso cuando Jesús habla, yo pongo atención. Jesús dijo, cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Verdad? ¿Qué Jesús está diciendo ahí? Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué si hay, ya nosotros estamos casi conscientes que el evangelio ya debe de haber llegado a todas las tierras? Pero ¿saben qué, hermano? No es este evangelio que es lo que estamos hablando. Son todas esas interpretaciones que andan de hombre queriendo confundir, que Satanás ha desarrollado para confundir a la humanidad. Y por eso es que el evangelio no se ha predicado en todo el mundo todavía. Porque tiene que ser este evangelio que Jesús habló. Jesús no está refiriéndose que venga un teólogo o un filósofo y desarrolle una doctrina o una cosa y ese va a ser no es eso lo que Jesús está diciendo ahí. Jesús mismo dice aquí lo que acabamos de leer. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió. Oiga lo que continúa diciendo el 45. Y el que me ve al que me envió. O sea, en otras palabras, es como yo le digo a usted, no me escucha a mí lo que yo le estoy diciendo.
Es lo que Jesús está diciendo ahí. Escuchen lo que yo les estoy diciendo del Padre, porque lo que yo les estoy diciendo es lo que el Padre. Ahora, yo digo lo mismo. No me vea a mí cuando yo me paro aquí. No vea a ninguna persona aquí. Ve o escuche lo que la palabra de Dios nos está diciendo, para que podamos crecer y buscar de Jesús más a fondo. Miren lo que dice aquí el 46, que fue lo que subrayé yo, 46, 47 y 48. Dice, oiga aquí, oiga de qué manera, ahora usted entiende quién es la luz, ¿ok? Allá dice, la luz vino al mundo. Jesús dice, ahora que tenés la luz, ande la luz. Ahora que esto es la luz, ahora vamos a comprender qué es la referencia de la luz. ¿Qué dice aquí? Yo, la luz. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ver qué luz es que en realidad está manifestando aquí el libro de Juan. Jesús por el libro de Juan. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Oiga bien, con solo usted creer en Jesús, la luz de Jesús automáticamente tiene que echar fuera todas las tinieblas que hay en nosotros. Comprendamos qué es lo que está diciendo Jesús acá, ¿ok? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y continúa diciendo, el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Pero oiga bien, esta es la parte que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que escudriñar y leer con cuidado. Porque aquí está diciendo, Él no ha venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo hasta en ese momento. ¿Ok? Porque si vamos a otro pasaje bíblico, dice, y todo el juicio se le fue dado ¿a quién? Al Hijo. ¿Ok? Está hablando ya de juicio, pero vamos a seguir aquí para no salirnos. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Es muy importante aquí que paremos en esto, porque hay un punto y un coma ahí. Algo está diciendo Jesús ahí que nosotros tenemos que enllavar ahí. ¿Qué Jesús nos está diciendo ahí? Bueno, en ese momento Él vino no para juzgar, sino para salvar, para traer la luz. Que el juicio viene de su Padre, de Dios. Pero aquí está diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, No le juzgo. no le juzgo. Tenemos libre albedrío. Y fíjense una cosa, aquí está encerrando no solamente un grupo de personas, aquí estamos encerrados nosotros también. El que oye mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo hasta este momento, ¿ok? Entonces, ¿qué Jesús nos está ayudando a que nosotros no apliquemos entre nosotros? El que tú veas a tu hermano cayendo o no haciendo la voluntad de Dios como merece, no lo juzgues. No lo juzgues, porque si yo no lo juzgo, ¿quién eres tú para juzgarlo? A mí me encanta cuando yo me paro en esa posición que la palabra de Dios, que Jesús me está diciendo a mí, yo no juzgo el que oye mi palabra, porque todo, tanto aquí adentro como afuera, la gente oye la palabra de Dios. Pero Dios dice, si no lo obedece, yo no lo juzgo, ¿verdad? Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Y el 48, el que me rechaza, no recibe mis palabras. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga bien, aquí ya se va declarando la cosa. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿En qué día? En el día postrero. En el día de juicio. ¿Sí ven?
¿Sí ven? Entonces no hay necesidad que nosotros queramos señalar a nadie, queramos corregir a nadie, dice la palabra que yo hablé del Padre, esa misma palabra va a ser la que los va a juzgar. Entonces, cuando nosotros comprendemos estas cosas, no podemos continuar nosotros en nuestro pensamiento terrenal, en nuestro pensamiento humano, de decir, oh, pero yo no sé qué pasó con el hermano, oh, que el hermano, que esto, que el otro. No, olvídese de eso. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si él no obedece estas palabras, al final del día, estas palabras mismas van a ser lo que lo van a juzgar. O sea, no es tu ideología, no es tu pensar, no es tu criticar, no es tu forma de ver, no es tu forma de elegir. O sea, esta palabra que estoy diciendo yo aquí, que viene del Padre, es la misma palabra que lo va a juzgar. O sea, es importantísimo esto. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Otra vez Jesús reafirmando lo que acabamos de estar hablando. O sea, la palabra de Dios no podemos nosotros cambiarla. No podemos nosotros alterarla. No podemos nosotros... Usted puede decir, sí, un punto de vista suyo, pero aclárelo bien, porque la palabra de Dios no puede usted cambiarla. Nadie la puede cambiar. Y me gusta como lo está refiriendo el capítulo Juan capítulo 3, versículo 19. Si pueden buscar Juan 3, 19, para que podamos ver qué está diciendo acá. Juan 3:16 dice, y esta es la condenación. 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, fíjense una cosa. Jesús aquí es manifiesto como la luz y al mismo tiempo es manifiesto como la verdad. La luz se manifiesta aquí como la verdad. Este libro, cuando usted lo lee, usted comprende desde el principio. ¿Qué dice el primer versículo de Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era quien, Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? O sea, la luz aquí, Jesús se manifiesta con Él como la luz. ¿Ok? ¿Por qué se manifiesta como la luz? Porque Él trae la palabra del Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de qué manera usted está leyendo acá, para que usted pueda comprender por qué dice la luz aquí, ahora la luz aquí, ahora la luz de esta manera. No se salga de Jesús, porque Jesús sigue siendo esa luz en todo tiempo. Porque al Él decir yo soy la luz, yo traigo la verdad. Yo te voy a mostrar la verdad, nada más. Y la verdad proviene de mi Padre. Y yo soy con mi Padre. Yo y mi Padre somos uno, ¿ok? Entonces, todo en este contexto, cuando usted lee estas lecturas, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Ok? Todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad. En este contexto lo está diciendo acá. Todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad. O no me acepta a mí, porque yo soy la verdad. ¿Verdad?
O sea, lo podemos poner de esa manera y lo podemos poner de la otra manera, ¿verdad? Porque está siempre en la misma referencia. Está hablando de la verdad que es Jesús, ¿verdad? Aborrece la luz, dice, aborrece la luz. No viene a la luz, no viene a mí, porque si viene a mí, lo que va a escuchar de mí es la verdad. Y es por eso, hermanos, que a veces usted dice, pero yo no entiendo por qué se le hace tan difícil. Aquí usted está entendiendo ahora mismo por qué la incredulidad del mundo. No es solamente usando la palabra incredulidad, no, es que no quieren que sus mentiras sean manifiestas. Es más que simplemente incredulidad. Ahí la palabra de Dios le está aclarando a usted. ¿Sabe por qué el mundo no quiere venir a mí? Porque si viene a mí, va a escuchar la verdad. Y no quieren escuchar la verdad. Prefieren vivir en la mentira antes que vivir en la verdad. Es todo lo que Jesús está diciendo aquí. Y yo soy la verdad. Entonces me van a rechazar a mí. Me van a odiar a mí. Me van a detestar a mí. Me van hasta matar a mí. Es lo que Jesús está diciendo acá. Porque no quieren aceptar lo que yo digo. Porque lo que yo digo es la única verdad. Porque es la que viene del Padre. Porque en el principio no existía nada. Y ya la verdad era. Ya Dios era. Entonces cuando usted se para de este punto de vista, usted dice, espérate. Esta verdad no es una verdad que se fabricó durante la creación, la formación de nuestra humanidad. No, esta verdad existía antes de que todo fuera formado. Entonces, ¿es verdad? Esa es la verdad. Para mí esa es la verdad. Verdad para mí es aquello que nunca cambia. Y el único que nunca cambia se llama Cristo Jesús, Dios Padre, ¿verdad? Entonces cuando nosotros entendemos lo que esta lectura nos está diciendo, profundizamos un poquito más a fondo qué es lo que Dios está revelando acá, para que sus obras no sean reprendidas. Y el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y el que practica la verdad viene acá, a la palabra de Dios. Porque ¿qué continúa haciendo aquí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? ¿Sí ven? En Dios. Entonces, esto es lo que este pasaje nos está ayudando a nosotros a comprender a fondo. Cuando yo digo, yo voy a Jesús, yo creo en Jesús, yo camino con Jesús, yo amo a Jesús, yo estoy diciendo acá que mi acción, mi conducta, mi fruto tiene que reflejar el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Porque si yo solamente digo, dice aquí, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, toda obra que nosotros vamos a hacer en esta tierra, o es para lo bueno o es para lo malo. Yo siempre hablo con mis hijos y les digo, cada acción que usted haga en la vida trae una consecuencia. No va a querer usted hacer algo malo y va a esperar que le salga algo bueno. O va a hacer algo bueno y va a estar preocupado que le va a venir algo malo. No se puede. Porque si usted sembró un buen fruto, va a cosechar un buen fruto. La palabra de Dios está centrada en esto. Que todo un buen árbol, dice, no puede dar un mal fruto. Y un mal árbol no puede dar un buen fruto tampoco. O sea, está sincronizado muy bien. Está bien claro para que podamos entender esto. Pero me llama la atención muy claro como Jesús lo define. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y eso es lo importante de todo, hermano. Cuando nosotros leemos todas estas lecturas, la incredulidad, la incredulidad de los judíos,
la palabra que juzgará al hombre. Todas estas cosas, simple y sencillamente, tenemos que entrar en esta lectura que Jesús está diciendo. El otro día me decía esta persona, David, yo creo en Jesucristo, yo amo a Jesucristo, y yo creo que si me dice, no hay justo ninguno, y todos pecamos, le digo, eso está en lo cierto. Me dice, yo creo que cuando yo, por ejemplo, me dice, si cuando yo muera estaba pecando, yo sé que Jesús va a venir y me va, y le digo, no, espérate. En la palabra de Dios no dice eso. En la verdad no dice eso. En la verdad lo que dice es distinto a lo que el Satanás te está poniendo en tu cabeza. Le digo, porque déjame decirte una cosa. Cuando tú operas haciendo lo malo, ¿bajo qué espíritu tú estás siendo conducido? ¿Por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Satanás? Entonces, si tú mueres en las manos de Satanás, ¿cómo tú vas a esperar que Jesús va a venir a redimirte? Imposible. No concuerda nada de lo que la lógica que tú tienes está totalmente equivocada. Tienes que mantenerte en la palabra de Dios. Tienes que mantenerte en esta luz que está hablando acá. Porque solamente si estamos en esta luz, estamos cumpliendo el pacto que se está hablando en la lección. ¿Verdad? El que se mantenga en mi palabra, dice Dios. ¿Verdad? El que guarde mis estatutos. Es muy importante que no nos olvidemos de esto, hermanos. Y ya para concluir, vamos a ver qué nos dice Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Ya que Pablo está refiriéndose a los efesios así, a esta manera. Y miren cómo Pablo comprendió de la misma manera. Dice acá: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En él, ¿quién es él? ¿A quién se está refiriendo Pablo acá? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí ven, hermanos, cómo la Biblia no se puede distorsionar? Aunque cambie, la referencia que se está haciendo es la misma que estamos hablando. En él, Jesús, verdad del Padre. Si ven cómo continúa, cambiamos de libro y la lectura es precisa la misma. No cambia la lectura. ¿Cómo yo le voy a venir a querer interpretar este pasaje de otra manera? Si este pasaje está exactamente con lo que Jesús está revelando en Juan. ¿Verdad? Si Jesús nos está revelando en Juan, ahora Pablo viene y dice, en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído su verdad, que él vino a manifestarnos, el evangelio de vuestra salvación. Fíjense una cosa, aquí está revelando todo, aquí Pablo está concretando todo lo que Jesús reveló en el libro de Juan. ¿Verdad? Si ustedes verdaderamente dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Fíjense, esta lectura está precisamente summarizing, como se dice, resumiendo casi toda la lectura que leímos de Juan. Yo me impresioné cuando Dios me puso ese pasaje y yo digo, pero ¿cómo esta lectura está el resumen de todo lo que se habló allá? Porque está exactamente, ¿ok? Porque no le está diciendo, porque Jesús vino a morir, ya tú eres salvo. No, le está diciendo de vuestra salvación y habiendo creído en él.
y habiendo creído en Él y habiendo puesto tu corazón y tu confianza en todo lo que Jesús te dijo y caminando por esa parte, ahí es que tú vas a recibir el Espíritu Santo. Porque, hermano, esta es la cosa importante. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. Yo quiero aclarar aquí algo muy, muy importante. Porque, mire, un solo pasaje, nosotros podemos sacar de ahí muchas cosas. Hay muchos cristianos. Oigan bien lo que voy a decir, y me sostengo en lo que digo. Hay muchos cristianos que todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Yo oro a Dios. Yo oro a Dios para que no nos conformemos con el bautismo bautismal de las aguas nada más. Porque el Juan predijo en el libro de Juan también: el que viene detrás de mí no bautiza con agua, sino que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hermanos, preocupémonos de que el bautismo nuestro esté sumergido bajo el Espíritu Santo. Porque las aguas bautismales es muy diferente al bautismo espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Si creíste en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esta lectura está pero muy profunda, y me gusta de que Dios haya terminado este sermón con esta lectura, porque esta lectura nos da un panorama más amplio de cuál que si nosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que se habló toda la mañana de esto, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es muy importante, hermanos, de que estas lecturas no dejemos de prestarle la atención requerida que requiere, porque yo creo que ahí nosotros hacemos conciencia, ahí nosotros pensamos, decimos, bueno, yo creo en el Señor, en Cristo Jesús, sí, yo creo. Yo acepto la promesa de la salvación que Cristo vino a darme, sí la acepto. Pero no nos quedemos ahí, porque Jesús habla del fruto. Debemos de dar un fruto para que la gente pueda saber de dónde es que tú vienes y para dónde tú vas, ¿verdad? Es importante, porque cuando la palabra de Dios nos exhorta de tantas cosas, a mí me llena, porque me nutro de ella. Entiendo lo que Jesús está buscando de nosotros, porque todo lo que leímos ahora mismo fue Jesús que lo relató. El único que no fue el libro de Efesios 1:13 que habló Pablo. Pero de ahí todo lo que el resto de Juan, el libro de Juan, es algo que a nosotros nos ayuda mucho. Les pido de que cuando tengan tiempo, estudiemos ese libro de Juan. Ese libro de Juan tiene tanta cosa que solo cuando usted empieza el primer capítulo, hay que pautar en cada versículo. No siga corriendo de leído, paute en cada versículo, porque al pautar nosotros tenemos el tiempo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está expresando. Me gusta el principio del libro de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando usted se va al Génesis, encuentra en el principio Dios. O sea, lo que usted viene a escuchar en el libro de Juan, desde el Génesis, se abre en el principio Dios. Es muy importante, hermanos, que nos quedemos
con esto y nos vayamos a nuestras casas y sigamos indagando qué es lo que Dios quiso traernos el día de hoy para que nosotros podamos profundizarlo. Yo siempre digo, Dios trae siempre una palabra para nosotros y de nosotros depende si queremos seguir escudriñando y aprendiendo, porque la palabra de Dios es una fuente de vida que nunca para de fluir, siempre sigue fluyendo y siempre usted va a aprender algo, siempre nosotros vamos a aprender algo distinto. No creamos de que ya lo sabemos todo, no, al contrario, yo tengo sed de aprender más de la palabra del Señor. Que mi buen Dios me lo bendiga y vamos a poner el himno para cerrar. ¿Se lo dejó ahí, hermana? Ok. Vamos a ponernos de pie para leer, a entonar este himno y después hacemos una oración para despedir. Gracias. Double click on it. There you go. Bellas palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador. Bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Siguió el himno diciéndonos qué palabras, ¿no? De Cristo Jesús. Esas son palabras de vida eterna, que es lo que tenemos que enfocarnos cada día que pasa en esta tierra. Pido, inclinemos nuestro rostro para despedir en oración. Amante y bondadoso Padre, una vez más, gracias, Señor. Gracias por nutrirnos de su palabra. Gracias porque su palabra es lo que nos da vida en este mundo, Señor. Ayúdenos a permanecer en ella. Ayúdenos a practicarla cada día que pasa, a ponerla en obra, Señor, en práctica, para que podamos crecer juntos
y esperar, Señor, el día que usted venga a dar esa recompensa, Padre, a cada uno de nosotros. Pedimos que nos dé la fortaleza para continuar adelante y ayúdenos siempre a estar en su luz. No permita, Señor, que ninguna tiniebla invada nuestro entorno, Señor. Llénanos de su presencia, hoy y siempre. Condúzcanos, guarde nuestros pasos donde quiera que vayamos. Limpie nuestros pensamientos, Señor. Que nuestros pensamientos siempre sean gratos a su presencia, Padre. Bendiga, Señor, a todos aquellos que no pudieron estar presentes. Padre, en este momento quiero poner en sus manos una petición especial por la cuñada de mi esposa, Señor, que acaba de fallecer su madre, Señor. Pedimos que le fortalezca, le dé la fortaleza y la confianza para que ellos nunca se aparten de su camino, para que tengan la confianza que un día no lejano volverán a reunirse en la patria celestial, Señor. Ayúdenos a nosotros a confiar plenamente siempre, y siempre que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, que nada ni nadie nos aparte de su presencia. Padre, ahora pido por los que están enfermos, que ponga su mano de sanidad sobre ellos, cualquiera que sea, Señor, su condición física. Pedimos, Señor, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, que su mano sea puesta sobre todo aquel que necesita sanidad, Señor, tanto espiritual como físicamente, Señor. Ayúdenos, que su Santo Espíritu nos llene y nos dé vida cada día que pase en esta tierra, Señor, para que podamos, Señor, impartir su palabra a aquellos que no la han escuchado, Señor. Ayúdenos a ser fiel hasta el día que usted venga, Padre. Ayúdenos a perseverar. Ayúdenos a mantenernos siempre bajo su justicia. Ahora, Señor, al regresar a nuestros hogares, pedimos que nos guarde y nos lleve con bien y podamos, Señor, estar presentes el próximo sábado. Y durante toda la semana, Señor, que nosotros podamos manifestar su palabra a todos aquellos que no la han escuchado. Padre, todo esto lo pedimos no porque seamos dignos ni merecedores, sino por los méritos santos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que mi buen Dios me le bendiga.